Hola, mi nombre es Gonzalo y en esta ocasión vamos a hablar sobre tres distintos conceptos, pero que se relacionan entre sí: impedancia, admitancia y reactancia. Comencemos con la impedancia. Eh, Como tal, la impedancia es una magnitud física que aparece en los circuitos de corriente alterna y se caracteriza por ofrecer resistencia al paso de la corriente eléctrica. Un ejemplo de esto puede ser cuando un circuito de corriente alterna, en el que están conectados distintos componentes como resistencias, condensadores, bobinas, entre otros, circula una corriente eléctrica y por esto surge una oposición al paso de la corriente, y esa oposición es la impedancia. Pasamos con el cálculo de la impedancia. La impedancia tiene unidades de ohmios, que son ohms, y es la suma de un componente resistivo debido a las resistencias y un componente reactivo, que se debe a las bobinas y los condensadores. Su fórmula es igual a z igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado más x al cuadrado, donde z es la impedancia en ohms, r la resistencia y x es la reactancia, igual en ohms. Ahora, hay impedancia en series y en paralelo. Las impedancias se tratan como las resistencias, que es con la ley de Ohm. La impedancia es igual a la suma y así. En pantalla se muestra la fórmula que son para tanto para serie como para paralelo. Y ahora pasamos con admitancia. La admitancia de un circuito es la facilidad que éste ofrece al paso de la corriente. Fue Oliver Hersey quien comenzó a emplear este término en diciembre de 1887. De acuerdo con su definición de la admitancia, Y es igual a la inversa de la impedancia, o sea Z. Y esta que se muestra en pantalla es la fórmula con la que se calcula la admitancia. En el sistema internacional, la unidad de la admitancia es el Siemens, también llamada mho, que es proveniente de la unidad de la resistencia ohm a la inversa. Luego pasamos con la reactancia, que la reactancia es la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores, o sea, bobinas, y condensadores. Se mide en ohmios y su símbolo es el del ohm. Junto a la resistencia eléctrica determina la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia X es la parte imaginaria de la impedancia Z y la resistencia R es la parte real según la igualdad. Y esta que se muestra es la fórmula con la que se calcula. Ahora, la reactancia se representa con la X y su unidad de medida es en ohmios. Ahora, hay dos tipos de reactancia. Esta primera es la reactancia capacitiva, que es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Y esta que se muestra en pantalla es su expresión matemática. Y luego también tenemos la reactancia inductiva, que esta es la capacidad que tiene un inductor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. De igual manera, esta que se muestra en pantalla es su expresión matemática. Ahora vamos a hablar de números complejos. Un número complejo es una identidad matemática que fue dada por un par de números reales. El primero, x, se denomina la parte real y al segundo la parte imaginaria. Los números complejos se representan por un par de números entre paréntesis, x y y, como los puntos del plano, o bien de la forma usual de x más y se denomina la unidad imaginaria, la raíz cuadrada de menos uno. Ahora, la suma de un número complejo. Para sumar dos números complejos, se suma la parte real con la otra parte real y la parte imaginaria con la otra parte imaginaria. Esto es lo mismo para una resta. Se resta la parte imaginaria de la parte imaginaria y la parte real de la parte real. Estas dos, viene aquí su fórmula y un ejemplo de cada uno para que se entienda mejor. Ahora, para multiplicar dos números complejos se usa el método FOR y combina términos semejantes, como se muestra en pantalla la fórmula y el ejemplo que viene. Por último, tenemos la división de un número complejo. Y para dividir dos números complejos se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del complejo. Se desarrolla y se simplifica. Y luego la respuesta se escribe de una forma más estándar, así como vienen mostrado en pantalla con el ejemplo. Esto es todo de mi parte, agradezco la atención
y pronto nos veremos en un siguiente video. Gracias.